Yo era el rey de los hijos de la fortuna de Nueva York, un playboy profesional. Pero me traicionaron las dos personas en las que más confiaba, mi esposa y mi mejor amigo. Así que si pensaban que me iba a rendir sin más, estaban completamente equivocados. Iba a quemar su mundo hasta los cimientos. 1. La noche de la traición. Era la 1 de la madrugada. Apagué mi último cigarrillo y me bebí el café frío que llevaba horas en mi escritorio. En la pantalla de mi portátil, los números parpadeaban, una danza frenética de dígitos. Por quinta vez en 2 semanas, un flujo de capital anómalo. Cada uno rondaba los $3 millones. Quizás fue poca cosa por sí solo, pero sumó más de $15 millones. Sinceramente, el dinero no era el problema. Era el timín lo que me atormentaba. Cada transacción ocurrió en plena noche. Ni siquiera me habría dado cuenta si mi gestor de patrimonio privado no me lo hubiera advertido. Abrí el archivo cifrado del investigador privado. El vídeo cargó. Mi mano se quedó congelada en el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda, frío y agudo. En la pantalla, mi esposa, Chloe, y mi mejor amigo, Leo Vance, estaban en un coche. Estaban uno encima del otro, con la ropa tirada por todas partes. Una maraña de extremidades y pasión desesperada. Revisé la fecha. Hace 5 días. Recuerdo ese día. Estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Adelanté la hora. 5 minutos después, ya habían terminado. Salieron del coche, uno tras otro. Chloe tenía el pelo revuelto y un rubor intenso le teñía las mejillas. Le alisó la camisa a Leo con ternura. Mi cara era una máscara mientras veía todo el vídeo. Clic, encendí otro cigarrillo. Chloe. Mi esposa. Jefa del departamento legal de Hayes Industries. Mientras yo estaba fuera, ella se acostaba con un hombre al que considero mi hermano. Era obvio que no era su primera vez. Jugando el papel de esposa virtuosa y leal en mi cara, mientras me apuñalaba por la espalda. Apreté la punta encendida del cigarrillo entre los dedos, aplastándola. Un dolor punzante me recorrió los nervios. Pero no era nada comparado con la oleada de náuseas y humillación que me invadió. Llevábamos 5 años casados. Ella era la chica de moda en Columbia, la que todos querían, y yo fui quien la consiguió. Nadie pensó que duraríamos. Todos pensaban que solo buscaba una cara bonita, un logro más. Pero por ella, cambié de verdad. Abandoné la vida nocturna, la interminable fila de mujeres. Me puse serio, cambié de actitud y finalmente me hice cargo de la empresa de mi padre. Le enseñé el mundo. Le di una carrera, un estatus, la convertí en un prodigio legal que todos admiraban. ¿Y así fue como me lo pagó? Zumbido. Zumbido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Chloe. Cariño, aún no has llegado a casa. ¿Te está costando mucho trabajo hoy? Puedo pedirle a la criada que te traiga la cena. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No hacía falta. Voy camino a casa. Puede que haya dejado la espada, pero eso no significa que haya olvidado cómo usarla. ¿Quieres jugar? Bien. A jugar. Eran las 3 de la mañana cuando llegué a casa. La casa estaba a oscuras, salvo por una lámpara naranja suave que brillaba en el dormitorio principal. Abrí la puerta de un empujón. Chloe estaba recostada contra la cabecera con un camisón de seda, con una comedia absurda sonando en su teléfono. Al verme, sus labios se curvaron en una sonrisa sensual. Cariño, debes estar agotada. Déjame darte un masaje en los hombros. Sus ojos eran suaves, su expresión tierna, como si nada hubiera pasado. Me pongo el pijama y me tumbo boca abajo en la cama. Olía ligeramente a vino. Algunos proyectos están teniendo algunos contratiempos. Murmuré contra la almohada. Puede que trabaje hasta tarde un rato. No se puede ganar todo el dinero del mundo, cariño. Tienes que cuidarte. Pedí unos de esos suplementos nutricionales que te gustan. Mañana le diré a la criada que te los prepare. Ella susurraba las palabras más dulces mientras cometía los actos más repugnantes.
Hundí la cara aún más en la almohada, ocultando la mueca de desprecio que no pude controlar. 2. La tierna trampa. Durante 5 años, había sido la esposa perfecta a los ojos de todos. Una figura imponente en la sala de juntas, una chef experta en la cocina. Dirigía nuestra casa con una eficiencia impecable. Pero ahora lo veía como lo que era, una fantasía elaborada y cuidadosamente construida. Me giró sobre mi espalda, sus manos dibujando patrones en mi pecho. ¿Cariño? Su voz era ronca, impregnada de un deseo familiar y artificial. No la aparté. La dejé hacer lo que quisiera. En la penumbra, 2 corazones que hacía tiempo que se habían distanciado siguieron su camino. Sentí náuseas. Las imágenes del vídeo inundaron mi mente, imposibles de ignorar. Hace unas horas, ¿estaba ella sentada ahorcajada sobre Leo así? ¿Estaba usando los mismos movimientos ensayados para complacer a ese hombre? Cerré los ojos con fuerza, reprimiendo la rabia que amenazaba con estallar. Después, ella se quedó profundamente dormida. Pero yo estaba completamente despierto. Más alerta que nunca. Saqué mi teléfono y contacté al detective privado otra vez. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Chloe y Leo Vance. Eso incluye sus registros financieros. Miré a Chloe, que dormía profundamente, con la cabeza apoyada en mi brazo. Y todos los recibos del hotel. Su respuesta fue instantánea. En eso. A la mañana siguiente, el aroma abrumador de la comida me despertó de golpe. ¿Qué es esto? Cariño, estás despierta. Chloe sonrió radiante, presentando un tazón lleno de una mezcla translúcida y brillante como si fuera un trofeo. Lo mandé a hacer especialmente para ti, cariño. Está lleno de nutrientes. Pruébalo. Con entusiasmo, tomó una cucharada, la sopló con cuidado y me la acercó a los labios. Mi padre me dijo una vez que cuanto más bella es una mujer, más despiadada puede ser. Sobre todo cuando está demasiado atenta. Forcé una sonrisa y aparté su mano con suavidad. Te esforzaste mucho en esto, cariño. Tienes el primer bocado. Su expresión cambió por una fracción de segundo. No, has estado trabajando muy duro. Hice esto para ti. Come. Mi sonrisa se convirtió en una risa. Bueno, comeré. Al tomar la cuchara, vi un destello de triunfo en sus ojos. Oye, cariño, ¿puedes buscarme la ropa para hoy? Tengo una reunión. ¿Qué batido? Rápido. Voy a llegar tarde. Bueno, pero recuerda beberlo todo. Subió corriendo las escaleras, mirando hacia atrás. Prométeme que te lo beberás. Para cuando bajó con mi traje, el cuenco estaba vacío. En la oficina, revisé todos los registros de transacciones de la empresa de los últimos 5 años. Me encerré en la oficina toda la mañana. A primera vista, los datos parecían limpios. Pero al ir desvelando las capas, descubrí un secreto impactante. Leo estaba comprando acciones de mi empresa a escondidas. No tuve que adivinar quién lo ayudaba. El puesto de Chloe como directora del departamento legal, y mi esposa, le daba la tapadera perfecta. Podía ayudar a Leo a completar las adquisiciones sin que yo sospechara nada. Con razón Leo había sido tan amable estos últimos años. Cada vez que nos veíamos, se desvivía por él. Jugaba a largo plazo. No solo quería a mi esposa. Quería quedarse con mi empresa y quitarme todo lo que tenía. 3. Corrientes subterráneas. Tras horas de intensa concentración, incluso yo sentía la tensión. En ese momento, Chloe entró con una taza de café. Me mostró esa sonrisa perfecta y familiar. Cariño, has estado trabajando toda la mañana. Tómate un descanso. Tómate un café. Sus ojos tenían un encanto practicado que solía cautivarme. Ahora, solo podía verla con Leo. ¿Lo miraba con la misma expresión? ¿Lo atendía con el mismo encanto practicado? Una oleada de asco me invadió. Pero forcé una sonrisa. No, gracias. Estaba a punto de decirle que se fuera cuando se me ocurrió una idea. Le pregunté con indiferencia, por cierto, ¿viene hoy el señor Vance? Sí,
Está citado a las 4 de la tarde para hablar sobre la nueva propuesta de sociedad. Asentí. Simi volvió a su trabajo. Salió de la oficina sin hacer ruido. En cuanto la puerta se cerró, la sonrisa se me borró del rostro. Revisé los estados financieros recientes de nuestras transacciones con la empresa de Leo. Al cabo de un rato, encontré una grieta. Conocía el estado general de las finanzas de su empresa. Era imposible que tuviera tanto capital líquido. Significaba que el dinero que usaba para estas transacciones era ilícito y que había más secretos ocultos. Llamé a mi asistente, Jessica, y le entregué mis hallazgos. Necesito que rastrees la fuente de financiación de Leo Vance. Quiero conocer los detalles de cada uno de estos tratos. Jessica tomó el expediente, con el rostro impasible. Entendió. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Eso es lo que más me gustaba de ella. Todo era trabajo. No me tomaba un respiro. Empecé a investigar la trayectoria profesional de Chloe. La cantidad de documentos que había pasado por su escritorio a lo largo de los años era asombrosa. La empresa de Leo había pasado de ser una pequeña startup a una empresa importante. Ahora estaba claro que la ayuda de Chloe estaba detrás de ese ascenso meteórico. Mientras profundizaba en mi investigación, mi teléfono vibró. Yo, era una profesional. Ya tenía algo nuevo. Era un vídeo de la cámara del coche. En cuanto lo abrí, la pantalla se llenó con una escena que no podía olvidar. La marca de tiempo en la esquina marcaba 2 años atrás. Colgué el teléfono y respiré hondo y despacio. Iban a aprender que la muerte habría sido una misericordia. Esa tarde, Leo y su equipo llegaron puntuales. Entró en mi oficina y me dio un abrazo. Ethan, amigo, te he echado de menos. Me apretó el pecho juguetonamente. Maldita sea, todavía estás en muy buena forma. Sonreí con suficiencia y le seguí el juego. Pareces estar de buen humor hoy, Leo. Sonrió, dejándose caer en el sofá y cruzando las piernas con naturalidad. Eres mi amuleto de la suerte, Ethan. Claro que me alegro de ver a mi gallina de los huevos de oro. Justo entonces entró Chloe, seguida de un asociado junior cargado de archivos. Asintió brevemente y se sentó a la mesa de conferencias, con toda la intención de trabajar. Señor Vance, esta es la última propuesta de nuestro grupo. Por favor, échele un vistazo. Su expresión era tranquila. Su actitud, tan profesional, no le encontrabas ningún defecto. Me entregó una copia a mí y otra a Leo. Revísala y avísame si tienes alguna duda. Bajé la cabeza, fingiendo leer el contrato, pero mi mente estaba en otra parte. Al otro lado de la mesa, los ojos de Leo se clavaban en Chloe, con una intensidad ardiente en su mirada. Chloe, por su parte, fingía no sentir nada. Permaneció completamente inmóvil, la viva imagen de la serenidad. Solo el leve y constante temblor de su pierna bajo la mesa delataba sus nervios. Pasaron 2 horas regateando el contrato, ofreciendo una actuación magistral. Justo cuando estaban terminando, por fin hablé. Por cierto, últimamente he notado algunas transferencias de fondos inusuales. Miré a Chloe. ¿Podría el departamento legal coordinarse con el de finanzas para investigarlo? Chloe se quedó rígida por un instante antes de recuperar la compostura. Claro, enviaré un equipo a trabajar de inmediato. Con el primer movimiento hecho, salí de la habitación. De vuelta en mi oficina, abrí inmediatamente la transmisión de seguridad de la sala de conferencias y, usando una herramienta de monitoreo de red, me conecté al Wi-Fi de la empresa para acceder al flujo de datos del teléfono de Chloe. Fue casi demasiado fácil. Tras un momento de ruido digital, una señal en vivo de su uso de datos comenzó a respaldarse en mi servidor. Parece sospechar algo. Me encargaré. Ten cuidado. Solía ser un luchador callejero. Puede ser despiadado. No te preocupes. No dejaría que te hiciera daño. Se cortó la transmisión de datos. Fue lo suficientemente inteligente como para desconectarse del Wi-Fi, pero no importó. Ya tenía lo que necesitaba. Tenía curiosidad por ver qué planes eran más astutos. ¿Su venganza o la mía? Esa noche, salí de la oficina con Chloe. No tienes cena esta noche,
Preguntó mientras caminábamos hacia el coche. ¿Cancelé? Nada es más importante que mi esposa. Me incliné y la besé en la mejilla. Estás más hermosa cada día. Me dio un empujón juguetón, con un dejo de fastidio en la voz. Eres el director ejecutivo de una gran corporación y sigues comportándote como un niño. Estoy tan liado con el trabajo que mi piel se está poniendo fatal. ¿Cómo podría ser más hermosa? Me limpié una mancha de su lápiz labial de la boca. Mi tono era ligero, pero con un filo de acero. Sin duda estás ocupada. Su mano se detuvo un momento en la hebilla del cinturón de seguridad, pero se recuperó rápidamente y arrancó el coche. Todo es parte del trabajo. La miré a la cara, que parecía un poco pálida. ¿Quieres que conduzca? No, has tenido un día largo. Yo conduciré. Una esposa perfecta, hasta el final. Incluso ahora, ella estaba actuando, asegurándose de que yo estuviera cómoda. Me recosté en el asiento del copiloto y cerré los ojos. El coche se llenó de mi aroma favorito a sándalo. Normalmente, me dormía en minutos, pero hoy no. Así que, pedí cualquier avance en la investigación. Estaba concentrada en conducir. Mi repentina pregunta la hizo estremecer, y el coche se desvió peligrosamente cerca del carril contiguo. Le he asignado un equipo. Te informarán en cuanto tengan algo. Le di una palmadita tranquilizadora en la mano. No hay prisa. Confío en que te encargarás. Tómate tu tiempo. Conduce con cuidado. Una sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios, pero capté un destello de pánico en sus ojos. No te decepcionaré. Mira, el mundo es solo una gran obra mal montada. Todo se reduce a quién es el mejor actor. Después de cenar, estaba en el estudio, trabajando. Un rato después, vibró mi teléfono. Yo, había enviado su segundo informe. Lo abrí. Era un archivo denso lleno de registros de las reuniones secretas de Chloe y Leo. Al ver la variedad de ubicaciones, solté una risita sombría. Se me ocurrió una idea absurda. En cualquier momento y lugar, el superdetective consigue el caso. Pasé de largo las fotos nauseabundas a la parte importante. Se reunían, en promedio, una vez al mes. Después de cada encuentro, se transfería una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero a nombre de Chloe. Era más lista de lo que creía. Mientras me traicionaba, también planeaba meticulosamente su ruta de escape. En tan solo unos años, había amasado una fortuna que la mayoría de la gente no podría ganar en toda una vida. Oí pasos afuera, luego la voz de Chloe. Cariño, te preparé ese batido saludable que te gusta. Cerré rápidamente el archivo en mi teléfono y abrí una hoja de cálculo en mi computadora, fingiendo mucha concentración. La puerta se abrió. Entró y puso un vaso en mi escritorio. Se acercó por detrás y empezó a masajearme suavemente las sienes. Otra vez estás trabajando hasta muy tarde, me reprendió en voz baja. Necesitas descansar. Tomé sus manos entre las mías, con la voz cargada de emoción. Haría lo que fuera por nuestra familia. Un pequeño sufrimiento no es nada. Nos miramos, nuestras miradas se cruzaron en una demostración de profundo cariño. Al día siguiente, me encontré con el director financiero en el estacionamiento. Le ofrecí un cigarrillo y charlamos mientras caminábamos. Creo que hay algunas irregularidades en los libros de la empresa, dije con naturalidad. ¿Podrías echar un vistazo cuando tengas un minuto? Céntrate en las transacciones internacionales. ¿Y qué hay del director Hayes?, preguntó, vacilante. Cualquiera que llegue a su puesto es astuto políticamente. Comprendió de inmediato lo delicado de mi petición. No te preocupes por ella, dije con tono tranquilo pero firme, dándole la seguridad que necesitaba. Y que esto quede entre nosotros. Infórmate solo a mí o a mi asistente, Jessica. Él asintió. Le recordé de nuevo que debía manejar esto con absoluta discreción. De vuelta en mi oficina, revisé el currículum de Chloe una vez más. Primera de su promoción en una universidad de la Ivy League, una becaria estrella que rápidamente se hizo famosa. En tan solo unos años, había ascendido a una posición con la que la mayoría solo sueña.
Seguí navegando, viendo todos los proyectos que había gestionado. Como era de esperar, todas las colaboraciones con la empresa de Leo Vance habían sido gestionadas por ella. Con su apoyo y el respaldo de los recursos de mi empresa, el negocio de Leo se multiplicó por 10 en tan solo 2 años. Todavía estaba revisando su expediente cuando llamaron a la puerta. Jessica entró pálida. Dejó una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Señor Hayes, este es el archivo de las transferencias de fondos con la empresa del señor Vance. Creo que deberías verlo tú mismo. Hojeé las páginas, apretando los dedos inconscientemente. Cuanto más leía, más sombría se me ponía la cara. Toda la financiación de Leo provenía de unas cuantas empresas que conocía muy bien. Sin excepción, todas eran mis mayores competidores. En cuanto el dinero llegaba a su cuenta, Leo lo usaba para adquirir otra parte de las acciones de nuestra empresa. Esto significaba que no solo había traicionado nuestra amistad. Se había aliado con mis rivales para intentar absorber mi empresa por completo. Sigue cavando, dije cerrando los ojos y frotándome el puente de la nariz. Quiero conocer todas las empresas involucradas en esto. Después de que Jessica se fuera, revisé el calendario laboral de Chloe. Tal como esperaba, últimamente había estado haciendo frecuentes visitas fuera de la oficina. Y cada una de esas ubicaciones estaba justo al lado de las sedes de mi competencia. Ella afirmaba estar buscando nuevos clientes para la empresa, pero su verdadera intención era clarísima. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Lo recogí. ¿Mipis? Sí. Por fin tenía buenas noticias. Leo había reservado en secreto 2 billetes a Los Ángeles. Era evidente que presentía que algo andaba mal y estaba acelerando su plan. Este viaje a L.A. probablemente liquidaría sus bienes, lo que le daría una salida si las cosas se complicaban. Manténlos bajo vigilancia, le respondí. Luego llamé a Jessica. Reservé un vuelo a Londres. Uf. Para mí, para pasado mañana. Colgué y me acerqué a la ventana. La noche había caído sobre la ciudad, cubriéndola de oscuridad. Y con ella, mi última pizca de piedad se extinguió. Chloe, le susurré al cristal. ¿De verdad creías que podrías salirte con la tuya? Al llegar a casa, la luz del estudio estaba encendida. Abrí la puerta y encontré a Chloe desplomada sobre el escritorio, dormida de cansancio. El sonido de la puerta la despertó sobresaltada. Cariño, ¿has vuelto? Inmediatamente puso su sonrisa habitual y me entregó un informe sobre el que había estado acostada. Aquí está el informe financiero que me pediste. Lo tomé y hojeé algunas páginas. Era una obra de arte, llena de cifras cuidadosamente inventadas. Si no hubiera sabido la verdad, quizá me habría engañado. Le acarició el pelo, con el rostro preocupado. Este informe no era urgente. Te vas a enfermar. Odiaría que eso pasara. Le cogí la cara entre las manos. ¿Has estado muy estresado en el trabajo últimamente? Te ves pálido. Yo también, preguntó, tocándose la mejilla. Supongo que no he estado durmiendo bien. Tengo que ir a L.A. mañana por trabajo. ¿Quieres venir?, pregunté con naturalidad. Te vendría bien un descanso, relajarte un poco. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. No puedo. Hay mucho trabajo que terminar aquí en la oficina. Asentí. Bueno, solo asegúrate de cuidarte. Al día siguiente, justo después de terminar una reunión matutina, Chloe llamó a la puerta de mi oficina. Cariño, tengo que salir un rato. ¿Necesitas que te traiga algo? No, dije sin levantar la vista del documento que estaba leyendo. Bueno, probablemente no vuelva para comer, así que no me esperes. Mi mano se detuvo un instante. De acuerdo. Ella asintió y se dio la vuelta para irse. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, la llamé. Hola. Se detuvo y miró hacia atrás. Vuelve temprano a casa esta noche. Se quedó paralizada por un segundo. Continué, fingiendo no notar el atisbo de inquietud en su rostro. Hacía tiempo que no cenábamos juntos. Bueno. Dijo, esbozando una leve sonrisa.
Intentaré volver temprano. Luego salió, con pasos notablemente más ligeros. En cuanto se fue, abrí la transmisión de seguridad. La pantalla la mostraba caminando directamente hacia el coche de Leo en el estacionamiento. Probablemente pensó eso al dejar a Parrell. Uf. Al día siguiente, podían ser imprudentes. Unos minutos después, salieron del garaje de la empresa y la cámara los perdió. Ya había arreglado que los siguieran, así que volví a concentrarme en mi trabajo. 2 horas después, recibí algunas fotos en mi teléfono. Chloe y Leo estaban en una sala privada de un restaurante de lujo. Estaba acurrucada contra ellos como un gatito. Habían pedido una comida extravagante e incluso habían abierto una botella de vino tinto caro. Parecía que estaban celebrando su inminente victoria. Con solo ver las fotos, pude sentir su euforia. Chloe se reía con tanta fuerza que las lágrimas le corrían por la cara. Justo cuando estaba a punto de ver la siguiente foto, apareció un nuevo mensaje. Mi abogado personal había terminado de redactar los papeles del divorcio, junto con un informe que detallaba la aventura de Chloe y decenas de sus actividades ilegales en la empresa. Todo lo que contenía ese expediente era suficiente para destruirla por completo. Pero ese era mi as en la manga. Tuve que guardarlo para el final. Una sensación de alivio me invadió. Cuando llegué a casa esa noche, Chloe estaba en la cocina, una imagen inusual. Me oyó entrar y se giró con una dulce sonrisa. Cariño, preparé tu pasta cajún con camarones favorita. Me acerqué por detrás y la rodeé con los brazos. ¿Cuál es la ocasión especial? Se giró hacia mis brazos, con las manos apoyadas naturalmente en mis hombros. Te vas de viaje. Quería asegurarme de que no olvidaras el sabor de casa. Durante la cena, sacó el mismo batido de la mañana anterior. Te lo preparé, cariño. Lo dejé licuarse 3 horas. Pruébalo. Esta vez no me negué. Me lo bebí todo. Había hecho analizar el último en secreto. Estaba limpio, lleno de vitaminas y nutrientes. Con una salvedad, no se podía beber alcohol. Causaría coágulos de sangre. Parecía que tenía un plan B. Si su plan para apoderarse de la empresa funcionaba, probablemente habría encontrado la manera de deshacerse de mí para siempre, apoderándose de mi vida y mi fortuna. Fue una jugada clásica. A la mañana siguiente, llegué al aeropuerto a tiempo. Chloe se había levantado temprano para llevarme. Al despedirnos, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y me recordó que debía cuidarme. Le apreté la mejilla con una voz increíblemente dulce. Espérame en casa. Volveré antes de que te des cuenta. Al darme la vuelta para irme, vislumbré una sonrisa triunfante en mi visión periférica. Poco después de que el avión despegara, me recosté en mi asiento y cerré los ojos. Una azafata se acercó y me entregó discretamente una carpeta. Dentro estaban las últimas noticias sobre Chloe y Leo. También habían subido a un vuelo a Los Ángeles. Al parecer, planeaban aprovechar mi viaje de negocios para una escapada romántica. Una foto los mostraba vestidos con chándales de diseñador a juego, sonriendo dulcemente. Cualquiera los habría confundido con recién casados en su luna de miel. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. ¿De verdad creían que estarían a salvo simplemente saliendo del país? Tiré el archivo a un lado y me dormí. Necesitaba descansar bien. Al fin y al cabo, me esperaba un gran espectáculo al aterrizar. Cuando volví a abrir los ojos, el avión estaba descendiendo. Mi asistente, Jessica, me informó que Leo y Chloe ya habían reservado un hotel en línea. ¿Debería enviar un equipo?, empezó. Le hice un gesto para que se marchara. No. Sigue el plan. Un conductor de la vida real. Uf. Branch me esperaba fuera del aeropuerto. Le pedí que me llevara directamente a la empresa que planeábamos adquirir. La negociación fue más fluida de lo que esperaba. La otra persona se sorprendió mucho al verme allí en persona. Para cuando terminamos todo, eran las 4 de la tarde. Encendí el teléfono y vi varios mensajes sin leer. Todos eran de Chloe, fingiendo preocupación. Me preguntó si había aterrizado bien y me dijo que la llamara en cuanto pudiera. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de responder con un tono cortante.
Luego le dije a Jessica que enviara a más gente a seguir a Leo. Como media hora después, recibí una actualización. Estaban en un centro comercial de lujo. Al pasar, la vi de inmediato, un destello rojo entre la multitud. Chloe llevaba un vestido largo y vaporoso. Estaba sentada frente a Leo, sonriendo con delicadeza. Leo se acercaba constantemente, susurrándole al oído, haciéndola reír y tapándose la boca. A mi lado, Jessica, siempre profesional, grababa toda la escena con su teléfono. Me volví hacia ella y le dije con frialdad, ya es hora. Era tarde cuando regresé al hotel. Estaba tumbado en la bañera, contemplando el resplandeciente horizonte de Los Ángeles, esperando noticias. El cigarrillo que llevaba en la mano brillaba intermitentemente en la oscuridad. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la encimera, y la pantalla se iluminaba con un torrente constante de mensajes de Chloe. Cariño, ¿estás dormida? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Va bien en el trabajo? Recorrí con la mirada las palabras, y la oscuridad en mi mirada se hizo más profunda. Entonces sonó mi teléfono. Era Jessica. Señor Hayes, ya está. Su voz tenía un dejo de orgullo, como un gato esperando un elogio. ¿Lo grabaste? Cada segundo, el encuentro de Leo con una mujer rubia, todo el asunto. Mientras hablaba, apareció un vídeo en mis notificaciones. Terminé la llamada rápidamente y lo reproduje. La grabación mostraba a Leo y a una mujer rubia en un rincón privado de Starbucks, enfrascados en una conversación. Y no muy lejos de ellos, Chloe estaba sentada sola, mirando fijamente su café con expresión agria. No pude evitar reírme. ¿De verdad estaba celosa? Leo era un hombre de negocios de verdad, después de todo. Haría lo que fuera necesario para cerrar un trato, incluso si eso significaba conquistar a otra mujer. Pero Chloe, en su delirio, lo vio como una traición personal. Creía que ella y Leo tenían una historia de amor épica. Ella no tenía ni idea de que, para él, ella era solo un paso más en su camino al éxito. En el despiadado mundo de los negocios, no hay amor, solo influencia. El vídeo continuaba. Leo y la rubia se acercaban, sus cuerpos casi se tocaban. Finalmente, Chloe no pudo más. Tomó su café, corrió a su mesa y le echó el líquido caliente en la cara a Leo. Enfurecido, Leo le dio un empujoncito en el corazón. Ella se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. El vídeo terminó ahí. Mi sonrisa se ensanchó. Era casi la 1 de la madrugada, y probablemente ya estarían de vuelta en el hotel. Quizás seguían peleando. Quizás ya se habían reconciliado. No importaba. Le envié otro mensaje a Jessica. Vigílalos de cerca. A la mañana siguiente, entré en la sala de conferencias de la empresa que estábamos adquiriendo. Al otro lado de la mesa, Leo estaba sentado con el rostro pálido y la mirada nerviosa. Claramente no esperaba mi presencia. Estaba aún menos preparado para que le presentara una propuesta de adquisición completamente nueva. Le costó controlar la ira. Apretó los puños sobre la mesa. ¿Qué significa esto, siseó? ¿Tenemos un trato? Me hurgué la nariz con indiferencia y la moví en su dirección. Perdón, soy el jefe. Cambié de opinión. Se puso de pie de un salto, dando un golpe con la mano sobre la mesa. Una muestra patética de rabia impotente. Le hice un gesto a Jessica para que distribuyera la nueva propuesta. Los ejecutivos e inversores sentados a la mesa comenzaron a leer. La ira en sus rostros se transformó rápidamente en una excitación codiciosa. Su alegría era un reflejo de la miseria de Leo. La nueva propuesta era una cuchilla afilada que lo desgarraba pieza a pieza, y él no podía detenerla. La mujer rubia sentada a su lado exclamó, «Excelente, excelente». Esta propuesta es claramente más beneficiosa, anunció, siendo la primera en cambiar oficialmente de bando. Creemos que el plan del señor Hayes se ajusta mejor a nuestros intereses. Leo parecía como si le hubiera caído un rayo. Se desplomó en su silla. Sabía exactamente lo que esto significaba. Años de intrigas, todo esfumado. Y los inversores que habían apostado por él estaban a punto de perderlo todo. Al verlo tan derrotado, apenas pude contener mi euforia.
Y esto era solo el principio. Leo, tenía un regalo muy especial esperándote. Después de la reunión, mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Un mensaje de Chloe. Cariño, te extraño. ¿Sigues ocupada, cariño? ¿Qué? Coqueteando con otro hombre mientras le escribe a su marido diciéndole que lo extraña. Ni siquiera me molesté en leer el resto de los patéticos mensajes. Justo entonces, llegó la última grabación de audio de Pei. Me puse los auriculares y le di al play. ¿Estás loco? Es el director de 20 Capital. Si la haces enojar, estamos perdidos. Pero eras tan cercano a ella. Eres mi esposo. ¿Es que no tengo derecho a estar celosa? Chloe, no es momento de dramas insignificantes. En cuanto este trato se concrete y consiga el dinero, nos iremos a un lugar donde nadie nos conozca y viviremos como reyes el resto de nuestras vidas. Pero hasta entonces, tienes que controlarte. Terminé mis asuntos en L.A. Y reservé un vuelo de regreso a casa ese mismo día. Antes de irme, me aseguré de que todas mis instrucciones fueran claras. Dormí todo el vuelo. Al abrir los ojos, volví a estar en territorio familiar. En cuanto encendí el teléfono, lo inundaron con más de una docena de llamadas perdidas. Todo de Chloe, claro. No respondí. Me subí al coche que me esperaba y me fui directo a casa. La casa estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido era un leve chapoteo proveniente de la piscina del patio trasero. Crucé la sala y vi a Chloe descansando en una silla junto a la piscina, tomando el sol. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos. Saltó y corrió hacia mí, abrazándome y quejándose. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Estaba muy preocupada. Me quedé allí rígido, dejando que el agua de su traje de baño me empapara la camisa. Tras un largo rato, por fin hablé. ¿Cómo estaba ella? Uf. Su cuerpo se puso rígido, pero se recuperó al instante. ¿De qué estás hablando? He estado en casa todo el tiempo. De verdad. La aparté y saqué mi teléfono. En la pantalla estaba el vídeo de ella y Leo en su paseo romántico por Los Ángeles. Chloe palideció. Sí. Levanté la mano para detenerla. Tengo más que esto, dije con voz fría. Sintió que sus rodillas me agarraban los pantalones. Cariño, por favor, déjame explicarte. Me engañó. Tienes que creerme. Te amo. La pateo, quitándole con asco el punto que había tocado. Entonces explícame esto. Explica cómo te engañó para que transfirieras millones de dólares. Cómo te engañó para que filtraras secretos de la empresa. Cómo te engañó para que abusaras de tu poder. Cómo te engañó para que te acostaras con él. Con cada palabra, su rostro palidecía. Sé todo lo que has hecho en los últimos años. Todo. Incluso tu plan de escapar juntos. Chloe levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de terror. Tú. Lo supiste desde el principio. La miré. Un depredador saboreando su victoria. ¿Por qué si no crees que Leo es L? Uf. El viaje fue un fracaso catastrófico. Pareció que se le escapaban todas las fuerzas de golpe. Se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. Pero no había terminado. Retorcí el cuchillo. Él nunca iba a huir contigo. Solo eras un peón. Llevaba tiempo planeando apoderarse de mi empresa. Y fuiste demasiado estúpido para darte cuenta. Saqué mi teléfono de nuevo y reproduje otra grabación. La voz de Leo, llena de desprecio, llenó el aire. Esa idiota de Chloe cree que la amo. En cuanto tome el control de la empresa, la dejaré. Que nos enrolláramos en la universidad no significa que sea para siempre. Las lágrimas corrían por el rostro de Chloe. Ella negó con la cabeza, arañándose el pelo. No, eso es imposible. No puede ser. Me recosté en el sillón, sintiendo una profunda satisfacción. La grabación continuó. La voz desdeñosa de Leo resonó de nuevo. Sinceramente, si no fuera tan buena en la cama y no estuviera dispuesta a hacer lo que fuera por mí, ni me molestaría con una basura como ella.
La única a la que he amado de verdad es. Basta. Basta, por favor. Chloe se tapó los oídos, sollozando desconsoladamente. Por favor. Apagué el teléfono y tomé un sorbo de jugo. ¿Ves lo estúpido que has sido? Me traicionaste por ser un estafador y arruinaste tu propia vida en el proceso. Se arrastró hacia mí, agarrándome del brazo. Sus ojos se llenaron de desesperación. Lo siento, me equivoqué. Cariño, sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que cambiaré. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. La agarré por la barbilla y hundí los dedos en su piel. ¿Sabes que te equivocaste? ¿Solo estabas enfadado porque te engañaron? Negó con la cabeza con fuerza, suplicándome. No, no es eso. Sé que me equivoqué. Perdóname, por favor. Bien, dije chasqueando los dedos. Apareció un guardaespaldas con los papeles del divorcio. Lee esto. Si estás de acuerdo con los términos, fírmalo. Le temblaban las manos al tomar el documento. Al ver las condiciones, empezó a temblar incontrolablemente. ¿Esto? Antes de que pudiera terminar, le apreté el cuello, dejándole una marca roja en su piel pálida. Esta es tu única oportunidad. La alternativa es la cárcel. Fue un trato despiadado y unilateral, pero no tenía otra opción. Con la influencia de la familia Hayes, podía asegurarme de que se pudriera en una celda el resto de su vida. La cláusula más importante estipulaba que se marcharía sin nada, incluidas las cuentas en el extranjero que creía que eran sus ahorros secretos. Para una mujer acostumbrada al lujo, una mujer impulsada por la ambición, este era un destino peor que la muerte. Sus manos temblaban como si tuviera Parkinson al firmar. Al verla en un estado tan patético, no sentí más que un placer frío y satisfactorio. Esto fue solo el comienzo. El verdadero espectáculo estaba por venir. 8. La venganza final, solicitamos el divorcio el mismo día. Chloe era un fantasma, acurrucada en la cama, sin vida. Cuando entré en la habitación, se estremeció. Al ver que era yo, se acercó a toda prisa, con los ojos rojos y suplicantes. Cariño, por favor, dame otra oportunidad. Te juro que no te decepcionaré. De acuerdo, dije con una leve sonrisa en los labios mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Pero si me traicionas de nuevo, las consecuencias. Mis ojos brillaron con una luz fría, y mi mano instintivamente se aferró a su cuello. No lo haré. No lo haré, cariño, chilló, tan aterrorizada que se cayó de la cama. Te daré una oportunidad, solo una. Acércate a Leo. Encuentra todas las pruebas de sus crímenes. Por cada año que pase en prisión, te daré $1 millón. Al mencionar su nombre, un odio venenoso se encendió en sus ojos. Bajo mi dirección, volvió a acercarse a él. Resultó que Chloe era el verdadero amor de Leo. Bajó la guardia por completo con ella. En solo 2 días, reunió más pruebas incriminatorias que mi orina. Yo las había conseguido en semanas. Al ver el expediente, supe que Leo estaba acabado. Pero meterlos en la cárcel era demasiado aburrido. ¿Cómo podían ver el drama despiadado que les había planeado? Este era el evento principal que había estado esperando. Envié a Leo en secreto pruebas de que Chloe lo estaba traicionando. En ese momento, Leo seguía intentando reunir fondos para su escape. Cariño, creo que Ethan nos descubrió. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos. He conseguido reunir una buena cantidad de dinero a lo largo de los años. Con tus cuentas en el extranjero, no seremos inmensamente ricos, pero sí estaremos cómodos. En ese momento, el teléfono de Leo vibró. Lo miró, y el maletín que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Miró con incredulidad a Chloe, que estaba sentada en silencio en un rincón. Le temblaba la voz. Chloe, me traicionaste. Chloe levantó la cabeza de golpe, con el odio en sus ojos ardiendo abiertamente. Así es. Voy a destruirte, bastardo sin corazón. Agarró un pesado cenicero de cristal de la mesa y se lo lanzó. Leo no reaccionó a tiempo. Le dio de lleno en la cara, y la sangre brotó a borbotones de un corte en su frente. ¿Estás loco?
Pero Chloe estaba consumida por la ira. Se abalanzó sobre él, arañándolo y mordiéndolo como un animal salvaje. Debo admitir que Leo debía de querer mucho a esa estúpida. Aún así, no se atrevió a devolverle el golpe, simplemente intentó contenerla mientras lo atacaba. La abrazó, murmurándole palabras tranquilizadoras, y yo me recosté, viéndolo todo en un monitor, tomando mi café con calma. Tras las amables palabras y explicaciones de Leo, Chloe finalmente se dio cuenta de que la grabación que le había puesto era falsa, algo que yo había inventado. Fue ella quien destruyó personalmente a Leo y su futuro. Toc, toc, toc. El sonido de los golpes resonó por la habitación. Antes de que pudieran reaccionar, irrumpió un enjambre de policías. Leo Vance queda arrestado por malversación de fondos. Operaciones comerciales ilegales, malversación de fondos y evasión fiscal. ¿Vienes con nosotros? No. Chloe finalmente se quebró. No se preocupe, señora Hayes. Uno de los oficiales dijo que, si nuestra investigación confirma su informe, el departamento le otorgará una condecoración. Hasta el hombre más fuerte se habría derrumbado en ese momento. La compostura de Leo se hizo añicos. Llamaste a la policía. Me traicionaste. Chloe, espero que te pudras en el infierno. Gritó y le dio una bofetada en la cara. Bájalo. Varios oficiales lo tiraron al suelo. Incluso inmovilizado, mantuvo la mirada fija en Chloe. La sangre le enredaba el cabello, y el amor en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un odio puro y puro. Pagarás por esto, Chloe. Chloe se quedó allí parada, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Incluso una disculpa habría sido un chiste a estas alturas. Con estos cargos, Leo se enfrentaba a un mínimo de 15 años. Mientras se llevaban a Leo a rastras, solo los sollozos entrecortados de Chloe llenaban la habitación. Se cubrió la cara y lloró, con el cuerpo temblando. Odio. Odio. No estaba claro a quién odiaba más, si a sí misma o a mí. Como dicen, cuando ocurre un desastre, cada quien va por su lado. Como era de esperar, Leo cantó como un canario en la estación, afirmando que Chloe era la mente maestra detrás de todo. Él era solo un hombre inocente al que ella había seducido y manipulado. Al día siguiente del arresto de Leo, la policía fue a buscar a Chloe. Ella no se resistió. Era un cascarón vacío, con el alma completamente destrozada. Esa tarde, recibí una actualización. Chloe lo había confesado todo. Incluso intentó asumir la culpa de algunos de los crímenes de Leo. Me reí entre dientes. El juego aún no ha terminado. Será mejor que ustedes dos aguanten. En mi escritorio había un expediente sobre los padres de Chloe. Resultó que mi querido y difunto suegro y el padre de Leo eran prácticamente hermanos. Durante años, Chloe había usado mis recursos para organizar trabajos de consultoría para ambos padres en una de mis filiales. No habían trabajado ni un día en años, pero cobraban un buen sueldo cada mes. Qué conveniente que estuvieran todos juntos. Fue mucho más fácil derribarlos a todos a la vez. 2 días después, recibí una llamada de mi exsuegro. Ethan, ¿se pelearon Chloe y tú? Es normal que las parejas discutan. No dejes que dañen una relación. Eres el hombre. Deberías ser la persona más grande. Tras unas cuantas obviedades, fue directo al grano. En mi trabajo están haciendo una auditoría y me piden mi historial laboral. Tienes muchos contactos. ¿Podrías ayudarme a resolverlo? Lo único que recibió como respuesta fue mi risa fría. Este viejo imbécil me había estado desangrando durante años. Y ahora quería mi ayuda. No te preocupes, le dije. Tu trabajo es solo el principio. Tu casa, tus autos, tus ahorros. Me aseguraré de que no tengas que preocuparte por nada nunca más. Antes de que pudiera responder, colgué. Menos de 1 hora después, recibí otra llamada. Ethan, aunque te traicionara, mis padres son inocentes. Y cumplí tu promesa. ¿No has oído nunca ese dicho? Me burlé. Nunca confíes en la promesa de un hombre. Si fuiste tan tonta como para creerme, mereces ser engañada. Crueldad pura y dura. Mucho después de colgar,
casi podía oír sus gritos desesperados. El juicio fue 3 días después. Recopilé todas las pruebas en su contra. Al mirar la gruesa pila de documentos, sentí una extraña sensación de vacío. El juego estaba a punto de terminar, y al final, todos perdieron. La sala del tribunal estaba abarrotada el día del juicio. La historia era simplemente jugosa. La nuera de uno de los empresarios más prominentes de la ciudad tiene una aventura y conspira con su amante para apoderarse de la empresa familiar. No se podría escribir un titular sensacionalista mejor. Me senté tranquilamente a un lado. Al otro lado del pasillo, Leo parecía demacrado. Su traje estaba arrugado y su rostro reflejaba cansancio. Solo cuando sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de odio se encendió. Articuló: «Eres un cabrón, Ethan». A su lado, Chloe mantenía la cabeza gacha, negándose a mirarme. Comenzó el juicio. Las pruebas eran abrumadoras. Por más elocuentes que intentaran defenderse, fue inútil. Durante la presentación de pruebas, Leo finalmente perdió el control. Señaló a Chloe con un dedo tembloroso. «Fue todo por ella, esta zorra me sedujo». Chloe, que había estado mirando al suelo, levantó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de furia. «Leo, ten un poco de dignidad. Ya lo has perdido todo. No pierdas la calma también. Todo esto es culpa tuya, estúpido». El juez golpeó el mazo. «Orden». Pero era demasiado tarde. Ya se estaban agrediendo, gritando y arremetiendo. El juez declaró un receso. Mientras se los llevaban, Leo seguía gritando. «Te tocará lo que te mereces, Ethan». Afuera del juzgado, una multitud de reporteros me tendió una emboscada. «Señor Hayes, ¿qué opina de la infidelidad de su esposa?». Me detuve y miré directamente a la cámara, con la voz helada. «La traición es imperdonable. Señor Hayes, esa noche, mi declaración salió en todas las noticias. Sabía que Chloe y su familia lo verían. Traicionarme nunca fue solo su acto. Era un asunto familiar, y no perdonaría a ninguno de ellos». No asistí al segundo día del juicio. Jessica me contó que ambos se pasaron todo el tiempo atacándose y culpándose. Los dos amantes, antes tan fieles, se habían convertido en enemigos acérrimos. Se dictó el veredicto final. Él fue condenado a 15 años, ella a 12. Nada de eso me importaba ya. Recibí un mensaje de un número desconocido. Eran los padres de Chloe. Me rogaron que los perdonara, diciendo que los culpables habían sido castigados. Prometieron que volverían a su ciudad natal y que nunca volverían a aparecer por Nueva York. No respondí. Me quedé mirando el cielo nocturno. Un rato después, mi teléfono volvió a sonar. «Señor Hayes, ¿qué hay del trabajo de sus padres?». «Proceda». «¿Y sus bienes?». «Liquidarlo todo». En el momento en que decidieron ayudar a Chloe a traicionarme, se convirtieron en mis enemigos. Y cuando se trata de mis enemigos, solo tengo una regla: no dejar nada más que ruinas. Llamaron a la puerta. La nueva ama de llaves asomó la cabeza. «Señor, sobre las cosas de la ex señora Hayes». «Échalos a todos. Ya no hay ninguna señora Hayes en esta casa». Mientras decía esto, una brisa fresca entró por la ventana abierta. Era hora de mi siguiente capítulo.